Hoy vamos a continuar la parte que dejamos la semana pasada y estamos estudiando acerca de Esteban, que era un siervo lleno de gracia, era un diácono de la primera iglesia de Jerusalén de aquella época, pero un hombre lleno de gracia y de poder gracias al Espíritu Santo. La palabra dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Para recordar un poco qué pasó la semana pasada, Esteban había sido llevado ante el Sanedrín, acusado, como todos los cristianos de aquel momento, de que rechazaba la ley de Moisés, no respetaban las leyes de Moisés, querían derrumbar toda aquella creencia y la fe de los judíos basados en la ley de Moisés, y que no respetaban a Moisés y que querían destruir el templo. En fin, todo ese tipo de acusaciones falsas en contra de los cristianos y de Esteban. Entonces Esteban, frente a ellos, no estaba tan molesto y Esteban comienza a dar su prédica, en realidad. Empieza a hablar ante el Sanedrín. Y hoy continuamos la parte de ese mensaje que está dando hacia el Sanedrín, porque la intención de Esteban era de predicar a Jesucristo. Y él, para hacerlo, empieza a narrar toda la historia antigua de los israelitas, primero comenzando por Abraham, cómo Dios sacó a Israel a través de Moisés, y continúa ahora con Moisés. En todo esto, ¿cuál es la intención de Esteban de contar toda la historia? Es porque para hacerlo recapacitar a los líderes religiosos desde la intención original de Dios de llamar a Abraham hasta Moisés y decir, bueno, escuchen, miren bien cómo es la historia, miren cómo viene la historia, mírenlo desde la antigüedad y cómo la historia viene llevando por Dios, y que esa respuesta de Dios, esa promesa de Dios de querer enviar un Mesías Salvador, bueno, fue llevado a cabo en realidad. Y eso es lo que quiere él testificar a través de la historia. Y hoy estamos en este versículo del capítulo 7, versículo 36 y 38, que comenzó a hablar acerca de Moisés. Y dice en el versículo 36 en adelante, dice que Moisés, en este caso, porque estaba hablando de Moisés, él lo sacó de Egipto haciendo prodigios y señales milagrosas, tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este Moisés les dijo a los israelitas: Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos un profeta como yo. ¿Y a quién se refería este profeta como yo? Se refería a Jesucristo. Y este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto. Acá la asamblea utiliza la palabra eclesia, que significa la iglesia en el desierto. Es decir, este Moisés estuvo en la iglesia en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí y con nuestros antepasados. Se acuerda que el primer encuentro de Moisés en el monte Sinaí con Dios fue a través de un ángel que le habló entre la zarza ardiente, ¿no? Entonces está hablando porque... Y ese ángel que él mismo se encontró por primera vez estuvo constantemente acompañándolos durante su travesía en el desierto. Por lo tanto, aquí está diciendo que este ángel estuvo siempre con él, con los antepasados de Israel, en este desierto durante los 40 años. Y fue también él quien recibió palabras de vida para comunicárnoslas a nosotros. Bueno, todas esas palabras que recibió Moisés son palabras de Dios para darnos vida a nosotros, está diciendo. Con esta palabra demuestra Esteban que él no está rechazando a Moisés ni sus leyes. Está diciendo que no es cierto lo que me están acusando. Yo también creo en este Moisés. Estoy diciendo que la palabra de Moisés son palabras de vida que él nos comunicó a nosotros. Por lo tanto, Esteban está diciendo que no está rechazando a Moisés ni las leyes de Dios. Y aquí está un poco narrando este suceso en el cual este Moisés lideró al pueblo de Israel y lo sacó, y se sacó de Egipto, lo sacó de la esclavitud, ¿no es cierto? Haciendo prodigios y señales milagrosas tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo. Y aquí señala este suceso del Mar Rojo, en el cual salva a Israel y lo libera totalmente, completamente del ejército del faraón. Y
Cuando estudiamos Éxodo, dijimos que todo esto está relacionado, es un simbolismo acerca de la salvación que Jesucristo nos va a realizar a nosotros como pueblo de Dios, que nos va a sacar, nos va a liberar de un Egipto espiritual donde está el faraón y el ejército espiritual en contra de Dios, que son Satanás y su ejército de demonios, y Dios nos ha sacado del dominio de esos enemigos en nuestra vida a través de señales milagrosas y también a través del milagro del Mar Rojo. Y el milagro del Mar Rojo es el simbolismo de la salvación que nos ha realizado a través de la sangre roja de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz de Calvario. Por eso no es para nada que se llame el Mar Rojo, porque ahí está la connotación de que lo rojo de la sangre de Jesucristo. Y la salvación nuestra también ha sido un milagro, porque el Mar Rojo es imposible de cruzar. No es posible de cruzar el Mar Rojo por la fuerza humana. Únicamente es posible cruzar, los israelitas pudieron cruzar el Mar Rojo gracias al poder de Dios, y ese Mar Rojo que ellos cruzaron por el poder de Dios nos está diciendo que nosotros hemos cruzado de la muerte a la vida a través de un mar que simboliza la sangre de Jesucristo. Algo que ningún hombre puede lograr cruzar, sino es por la obra de Dios. Por lo tanto, aquí, en todo esto que está hablando Esteban, está diciendo que él liberó al pueblo cruzando el Mar Rojo. Esto entonces un poco está preparando el terreno para comentar a ellos acerca de ese suceso que Jesucristo realizó en la cruz de Calvario. Entonces él continúa su relato de la historia judía de Moisés. Y veamos en la pregunta siguiente que dice, ¿qué pecado cometió el pueblo y cómo Dios lo castigó? Estamos hablando de aquel momento en el desierto. Versículo 39 dice, nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él, sino que lo rechazaron. Es cierto, porque aquí está diciendo que ellos rechazaron a Moisés, comparando que los judíos ahora rechazaron a Jesucristo. Por lo tanto, que estos antepasados no quisieron obedecerle a Moisés, sino que lo rechazaron. Lo que realmente deseaban era volver a Egipto, por lo cual le dijeron a Aarón, tienes que hacernos dioses que vayan delante de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Aquí esos antepasados no querían saber nada acerca de Moisés, porque querían ver a un Dios que ellos podían ver con sus ojos. Porque si no veían con sus ojos, no había Dios. Es que ellos no podían creer en Dios porque nuestro Dios no se puede ver ni tocar. Pero ellos querían un Dios tangible, un Dios que se pueda ver y tocar como una estatua, como algo que se pueda tocar y ver. Y por eso querían un Dios de esa manera, lo cual no es correcto. Entonces se hicieron un ídolo en forma de un becerro y le ofrecieron sacrificios y tuvieron fiesta en honor de la obra de sus manos. O sea, le hicieron honor a esa estatua que es una obra de sus manos, que lo hicieron con sus manos. ¿Cómo ellos van a crear a su Dios con sus manos y van a adorar eso que ellos crearon con sus manos? Por eso está diciendo que hicieron esta idolatría, lo cual es en contra de la voluntad de Dios. Pero Dios les volvió la espalda entonces y los entregó a que rindieran culto a los astros. En la antigüedad, hermanos, era muy común, la cultura antigua, adorar a los astros, adorar a los cuerpos celestes. Inclusive, si usted se acuerda, en Egipto, los egipcios adoraban al sol, por ejemplo, el dios Ra, que es un dios del sol. Ellos adoraban al sol, otros adoraban a la luna, había otros que adoraban estrellas, y todo ese tipo de astros que ellos veían, creían que era Dios. Y así está escrito en el libro de los profetas, dice, casa de Israel, ¿acaso me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? Bueno, esta profecía es una profecía de Amós. Amós fue un profeta más adelante, por supuesto, de la entrada de Canaán, porque en ese momento los israelitas entraron a Canaán y sucedieron varios reyes. Después de que sucedieron reyes, pero cada rey que tomaba poder era peor que el anterior.
seguían adorando más ídolos, seguían desobedeciendo más a Dios. Entonces Dios, como amaba al pueblo de Israel, les seguía mandando profetas para que ellos escucharan nuevamente la palabra de Dios, se recapacitaran y para que ellos se arrepintiesen y volviesen a adorar a Dios nuevamente. Y esa era la intención de Dios. Y uno de ellos era Amós. Y Amós le está diciendo con todas esas palabras: escuchen, Israel, ¿por qué no escuchan a Dios? Si ustedes no ofrecieron sacrificio ni ofrenda durante los 40 años en el desierto. Entonces no ofrecieron ofrendas. No ofrecieron todos. Algunos ofrecieron. Por lo tanto, Dios le mandó a través de Moisés obedecerles y ofrendar a Dios, al que estaba con ellos, y les hizo construir, porque ellos querían un Dios que ellos podían ver y tocar. Pero como nuestro Dios no es un Dios que se pueda ver y tocar, no es una estatua, no es un ídolo como lo que ellos estaban haciendo. Para que conozcan, Dios le hizo construir el tabernáculo para mostrarle en ese tabernáculo que Dios está presente con ellos, y lo mostró a través del humo, a través de la columna de fuego que estaba arriba del tabernáculo, mostrando que siempre Dios está allí a través de esos fuegos y las columnas de nube. Pero además Dios le dio las órdenes para que ellos ofrecieran sus sacrificios, los animales, porque ese sacrificio era el perdón de pecados que Dios va a realizar a través de Jesucristo en el futuro. Pero los israelitas ni aún así obedecieron, porque no todo el mundo, fíjense, eran unos 2 o 3 millones de personas que estaban en el desierto. Y no es que todos esos 3 millones salieron a ofrecer sacrificios, sino Dios le mandó a hacer eso, y de allí algunos solamente, algunos de fe, salieron a ofrecerle a Dios en el tabernáculo. Y es por esa desobediencia Dios los esperó para que ellos se convirtieran, para que ellos creyeran en este Dios, y al no hacerlo, Dios tuvo que dejar morir en el desierto. Dios los dejó, Dios los abandonó, porque ellos le desobedecieron a Dios. Y aún más, cuando ellos entraron a la tierra de Canaán, siguieron todavía desobedeciendo más a Dios, porque ya no es solamente dejar de ofrecer sacrificios a Dios, sino directamente de estar adorando a otros ídolos falsos, a estatuas. Y eso es lo que está diciendo el profeta Amós aquí. Y continúa diciendo: por el contrario, dice, ustedes se hicieron cargo del tabernáculo de Moloc, no el tabernáculo de Dios Jehová, el tabernáculo de Moloc, o sea, la estatua de Moloc. La estatua de Moloc, si ustedes recuerdan, es esta estatua que ustedes ven aquí. Es una estatua con cabeza de un toro, una vaca y con cuerpo de hombre. Una estatua grande con sus manos abiertas. En sus manos ellos entregaban, fíjense aquí, a su bebé. No sé si ustedes llegan a ver aquí, muy pequeño, ¿no? Vamos a ver si lo podemos aumentar un poquito aquí. Fíjense, esto era la manera que ellos adoraban a Moloc. Entregaban su pequeño criatura de 1 año, recién nacido, y ellos entregaban en la mano de Moloc, y ahí ponían el fuego aquí y quemaban al niño en el fuego. Y mientras tanto, los padres que entregaban eso para que ellos no lloren, no escuchen el llanto, empezaban a tocar fuertemente los tambores y empezaban a soplar estas trompetas para que no escuchara el llanto del bebé muriendo en el fuego, para que los padres no escucharan y adoraran a esta estatua, que en realidad es un engaño de Satanás, ¿cierto? Y hoy día lo mismo está pasando con la humanidad. La humanidad está ofreciendo su vida, sus hijos, al rey de este mundo. ¿Quién reina este mundo? El rey de este mundo es Satanás, dice la palabra de Dios. El diablo es el rey de este mundo. Y los padres entregan sus hijos al mundo, lo dejan liberados al mundo. ¿Y los hijos qué hacen? Van al mundo donde gobierna a Satanás y aprenden de este mundo, las drogas, aprenden de todo lo que son pecados y viven en el pecado. Es un poco lo que está pasando hoy día. En lugar de entregar la vida de sus hijos y nuestra vida a Dios, a la palabra de Dios, estamos en realidad entregándolos a los hijos al mundo. Entonces, es lo que está diciendo el profeta Amós. Por el contrario, ustedes se hicieron cargo
del tabernáculo de Moloch y de la estrella del dios Refán. Fíjense, este es un dios de la estrella, o sea, ellos adoraban a una estrella. Y de las imágenes que hicieron para adorarlas, como Baal, como Acera, todos esos ídolos. Por lo tanto, los mandaré al exilio, más allá de Babilonia, está advirtiendo Amós al pueblo de Israel, lo cual realmente fue llevado a cabo por Dios, de llevarlos al exilio de Babilonia. Entonces Esteban ahora hace referencia a las profecías de Amós, que menciona las desobediencias de Israel tanto en el desierto como en ya establecido en la tierra de Canaán, adorando ídolos como Moloch de Babilonia, como Refán, o si ustedes ven en Amós dice Kiun, porque esta es la palabra hebrea de este dios de la estrella, Kiun, y Refán es el nombre latín, porque este nombre Refán aparece en la Septuaginta, por eso aparece con este nombre, pero es el mismo dios Kiun que habla Amós en 5:26. Es el dios de la estrella que los asirios adoraban en ese momento. En fin, toda la vida de los israelitas en la historia le está recordando, ustedes siempre desobedecieron a Dios, no hicieron la voluntad de Dios, hicieron lo que el mundo hace. Y eso es lo que está recalcando Esteban a los líderes religiosos de Israel. La siguiente pregunta 4 dice, hablemos de la obra del tabernáculo en el discurso de Esteban, de la prédica. Y dice, nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio. Este es el tabernáculo del testimonio que testificaba allí que Dios estaba presente con ellos, hecho como Dios le había ordenado a Moisés, según el modelo que éste había visto. Después de haber recibido el tabernáculo, lo trajeron consigo bajo el mando de Josué. Ustedes saben que Josué trajo el tabernáculo cuando entró a Canaán. Entraron a Canaán, lo primero que hizo es cruzando el río Jordán, allí mismo en Gilgal, lo primero que hicieron, se establecieron en Gilgal, y es cuando ni bien llegaron allí, construyeron ahí el tabernáculo de Dios, porque la casa de Dios para ellos, donde Dios estaba. Y cuando conquistaron la tierra de las naciones que Dios expulsó de la presencia de ellos, es decir, a todos los demás pueblos, también entonces allí permaneció, es decir, en la tierra de Canaán, hasta el tiempo de David. El tabernáculo estuvo en la tierra de Canaán todo el tiempo, sucediendo toda esa historia. Cuando ellos llegaron, primeramente en Canaán, los israelitas, en ese momento no había reyes, sino fueron gobernados por Dios. Y había líderes en aquel momento que gobernaban a Israel, y Israel era gobernado por jueces. Estos jueces eran gente que tenían que juzgar si el pueblo obedecía o no de acuerdo a la palabra de Dios, que es la ley de la vida de ellos. Pero es una primera etapa de la vida de asentamiento de los israelitas en Canaán. Por eso el libro de Jueces, si ustedes ven, no hacían las cosas bien. Ya los mismos jueces no obedecían la palabra de Dios. No eran jueces realmente como Moisés. Era una época oscura realmente. Y después Dios le hizo surgir en medio de la oscuridad, en medio de la vida pecaminosa del pueblo, a este profeta llamado Samuel. Y a partir de Samuel, que obedece a Dios, le hace ofrecer sacrificios a Dios, pero aún así ellos no quieren obedecer a Dios y le pide reyes. Dios tolera para que ellos nombren reyes, y el primer rey que ellos nombraron fue Saúl. Después de Saúl vino David, y en ese momento, cuando David vio que el tabernáculo de Dios estaba todavía allí y él vivía en un palacio, este David era un hombre que sí amaba a Dios, entonces él disfrutó del favor de Dios y pidió que le permitiera proveer una morada para el Dios de Jacob. O sea que le preguntó a Dios si le podía construirle su casa, o sea, su templo. Dios no le permitió porque David derramó mucha sangre, por lo tanto le permitió, y fue Salomón, su hijo, que construyó la casa de Dios, que es el templo. Fíjense que ahora toda la historia se enfoca hacia el templo de Jerusalén, cómo llega el templo. Y Esteban está sacando el tema del templo porque Esteban desea que los judíos conozcan el verdadero significado y la intención del tabernáculo, del templo de Dios. O sea que ellos están adorando al Dios
pero adoran al templo más que a la verdadera voluntad de Dios. Para los judíos el templo era el objetivo de adoración. Ahí estaba toda su obediencia en ofrecer sacrificios al templo. Pero en realidad el templo no es el motivo de adoración, ¿no es cierto? O sea, el tabernáculo no es el objetivo de adoración, sino el tabernáculo, tanto el templo, es un modelo en el cual está representando a Jesucristo, donde hay perdón de pecados, donde hay entrega a Dios, donde hay abnegación a Dios a través de sus sacrificios. O sea que eso es un modelo de la vida espiritual real que vamos a tener que obedecer a través de Jesucristo, porque Jesús es el templo. Mismo Jesús dice, aquí está aquel quien es más grande que el templo. En fin, les hizo recordar a ellos que el templo no es objeto de adoración, sino el templo es un modelo de aquel que va a venir, quien es nuestro Señor Jesucristo. Por eso está diciendo, ustedes están adorando mal. No es al templo al que hay que adorar, está diciendo Esteban. ¿Y cuál es el límite del templo hecho a mano? Dice, sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. O sea que Dios no vive en ese lugar. Como dice el profeta, dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán? Dice el Señor. ¿O qué lugar de descanso? ¿No es mi mano la que ha hecho todas estas cosas? Entonces, todo esto es mío, yo he hecho. Y yo no voy a habitar en algo que yo lo he hecho. Y Esteban les está diciendo que el templo no es objeto de adoración, ya que Dios no está en el templo. Por lo tanto, transformaron al templo de Dios en cueva de ladrones. Ustedes recuerdan que cuando Jesús estuvo, como dice en Lucas 19:46, Jesús dice que ustedes lo convirtieron en cueva de ladrones. ¿Por qué cueva de ladrones? Porque en ese lugar los sacerdotes recibían sobornos. ¿Se acuerdan que recibían sobornos? Porque dejaban entrar a los que cambiaban monedas, a los que vendían animalitos, adentro del templo. O sea, la costumbre, el negocio, las cosas mundanas, la vida mundana entró al templo. Y en el templo hay ese tipo de sobornos, actividades comerciales dentro de la iglesia, dentro del templo, donde el templo de Dios tiene que ser un lugar santo, donde uno tiene que venir a entregar su vida en consagración y agradecimiento a Dios por el perdón de nuestros pecados que nos ha dado. Ese es el lugar del templo, es un lugar de oración, de adoración. Pero en lugar de eso, se ha convertido en un mercado esto. Por lo tanto, Jesús hizo un látigo con una soga, echó a todos y los animales, inclusive volcó todas las mesas de cambista de monedas. En fin, todo esto estaba narrado en los evangelios. De esta manera, está diciendo que el templo y lo que ustedes están haciendo no es correcto, no es la manera de adorar a Dios. Está diciendo esto Esteban para recapacitarnos. Ustedes los líderes están equivocados. No es correcto, no es esta la intención. Si ustedes se fijan en la historia desde la antigüedad, Dios no quiso que fuera esto así, está diciendo. En realidad, hasta ahora, todas esas palabras de Esteban les estaba tocando sus corazones. Dice, ¿por qué pecado Esteban regañó a su pueblo? Dice versículo 51 en adelante. Dice, tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son igual que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo, al cual de los profetas no persiguieron sus antepasados. Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo y ahora a éste lo han traicionado y asesinado. Ustedes, que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. En definitiva, Esteban está regañando la terquedad y la desobediencia al Espíritu Santo y a su voluntad, a la voluntad de Dios. Hay una desobediencia y una terquedad. No solamente eso, sino mataron a los profetas y al justo, que es Jesucristo. Acá el justo como mayúscula se refiere a Jesucristo. Y mataron al justo que ellos anunciaron, que los profetas anunciaron que vendría. Y cuando vino, ustedes lo mataron, lo traicionaron y lo asesinaron. Y como resultado, no obedecieron ni las leyes de Moisés, porque al matar al justo que estaba anunciado por las leyes de Moisés, y ellos ¿qué hicieron? No obedecieron y mataron a Jesucristo. Y entonces, en definitiva, ustedes no están obedeciendo ni las leyes de Moisés.
Es como diciendo, ustedes me dicen a mí que yo no obedezco la ley de Moisés, ustedes son los que no obedecen la ley de Moisés. Está haciendo recapacitar eso. Entonces la pregunta 5 dice, ¿cómo reaccionaron los judíos ante el regaño de Esteban? Dice, al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Montar en cólera es realmente enojarse furiosamente contra él. Y se enojaron furiosamente rechinando los dientes. Dijeron, no. La arrogancia y la terquedad de ellos hizo, en lugar de arrepentirse, se enojaran contra Esteban, quien les ayudaba a ver sus pecados. Y esa es la característica de aquella persona que no sabe arrepentirse. Son tercos, creen que lo que ellos están haciendo o estaban haciendo es correcto. No quieren obedecer cuando escucha la palabra de Dios. No quiere obedecer la palabra de Dios. Quiere desobedecer y rechazar la palabra de Dios. Eso es lo que está haciendo estos líderes religiosos. Y el enemigo justamente utiliza esa táctica para que pequemos. Nos da la arrogancia, nos da el orgullo, nos da la autoestima para enceguecernos y no poder ver nuestros pecados. Y esa es la táctica que utiliza el enemigo hoy día también. Nos da terquedad, nos enceguece a través de la arrogancia, el orgullo, la autoestima, y creen que lo que uno está haciendo es correcto. Dice, primero lo mío, haz lo tuyo, sé tú mismo, dice el enemigo. No escuches a los demás, no escuches las cosas de Dios, ya eso es cosa del pasado. Ahora sé tú mismo. Mira cómo el mundo avanzó. La ciencia y la tecnología hoy día avanza. Y todavía estás en esas cosas que son obsoletas, creencias del pasado. No, eso ya no está más. Y eso es justamente la idea que le da a los hijos nuestros el mundo, el enemigo. Si nosotros enviamos a nuestros hijos a las escuelas, la escuela le llena la cabeza con conocimiento de este mundo, con las cosas de este mundo que son buenas si sabemos que esas cosas vienen de Dios para poder utilizar y adorar a Dios. Pero es que justamente eso les hace pensar que no, el hombre es más inteligente que todo. O sea, en la antigüedad la gente creía en dioses, en supersticiones, porque en ese momento no había la inteligencia y la sabiduría que había hoy, dicen los jóvenes hoy día. Hoy día, que el hombre ya conoce la verdad de las cosas porque es más inteligente, tenemos la ciencia, la tecnología avanzada, por lo tanto, todas esas cosas de la Biblia es cosa obsoleta, ya no tenemos que creer en eso. Tenemos que creer en nosotros mismos, en el hombre. Nosotros somos como dioses. Y esa es la sabiduría que ellos persiguen. Y la cientología, lo que están hoy día de moda, y todo es eso, que el hombre es el centro de todo, que el hombre es sabio. Deja a Dios de lado. Y es la arrogancia. Y es por eso que el mundo hoy día se llena de ese engaño que el enemigo nos da en nuestra mente. La pregunta 5 siguiente dice, ¿dónde Esteban puso sus ojos y qué vio? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo. Fíjense, ahí está. La gente, ¿dónde fija hoy día la mirada? El problema está donde nosotros fijamos la mirada. ¿Nosotros fijamos la mirada en el mundo o fijamos la mirada en el cielo como hizo Esteban? Los hombres del Espíritu Santo fijan la mirada en el cielo, en las cosas de Dios. Entonces veremos la gloria de Dios. Si nos fijamos la mirada en el cielo, vamos a ver la gloria de Dios. Y ahí vio a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios, le está diciendo. Y todo esto les irritó a la gente que escuchaba, diciendo, ¿cómo vas a ver a este Jesús que murió? Pero el Espíritu Santo le mostró a Esteban la gloria de Dios, al hombre que estaba poniendo su mirada fija en Dios. Y como señal de que Dios se complació por la fe de Esteban, le mostró la gloria de Dios. Esteban, ¿qué habrá visto? Esteban habrá visto la imagen de Jesucristo, que vino como Hijo del Hombre, que estuvo con los discípulos, ¿no es cierto? Pero también habrá visto a Dios para decir que estaba Jesús a la derecha de Dios. Eso es un poco la pregunta que nos hacemos. ¿Qué habrá visto Esteban?
Es posible que haya visto la imagen del Hijo del Hombre, porque acá dice el Hijo del Hombre. Es decir, él ha visto la imagen de aquel Jesucristo, que todo el mundo en ese momento de la época de Jesús lo conoce, ¿no es cierto? Porque recuerdan de ese Jesús. Puede ser que haya visto a Jesús, pero al decir que está a la derecha de Dios, para decir que está a la derecha de Dios, él tiene que haber visto a Dios, pero es imposible ver a nuestro Dios, al Dios Padre. Entonces, el decir que está a la derecha de Dios, ¿qué habrá visto? ¿Habrá visto dos personajes parados? No, porque a nuestro Dios no se puede ver con nuestros ojos. O tal vez habrá visto la imagen de Jesús lleno de gloria y de resplandor, como que está él reinando. Dios Padre lo levantó, lo exaltó y está en la gloria. Que esa manera de verlo en la gloria a Jesucristo es decir que está a la diestra de Dios, ¿no es cierto? Que está como el gobernador en lugar de Dios. De todas maneras, no sabemos exactamente lo que él ha visto, la imagen, porque la Biblia, con la palabra, no podemos saber qué es lo que ha visto. Pero lo cierto es que él vio a Jesús y que realmente Jesús resucitó, que Jesús realmente vive y que Jesús realmente gobierna. Eso es lo que él ha visto. Entonces, él vio a Jesús, el que vive y reina. Y eso es lo que quiere decir que está a la derecha de Dios, está la gloria de Dios. ¿Cómo los judíos mataron a Esteban? Entonces, al escuchar esas palabras de Esteban, ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Es decir, todos juntos a la vez se abalanzaron sobre él, lo sacaron en pellones fuera de la ciudad, es decir, lo arrastraron, lo llevaron a fuerza y comenzaron a apedrearlo afuera de la ciudad de Jerusalén. Y los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. O sea, para matarlo, llevaban ellos generalmente un manto largo, le sacaron el manto de Esteban y le dio a Saulo que estaba allí. Este joven Saulo es en el futuro quien va a ser Pablo, ¿no es cierto? Que Dios lo va a convertir. En este momento Saulo veía matar a los cristianos y él daba su consentimiento. Es decir, estaba de acuerdo que lo apedrearan, porque Saulo creía que los cristianos venían a derrumbar la fe judía que ellos creían desde su antigüedad. Y acá cuando se taparon los oídos porque estaban decididos a no oír las palabras de Esteban. No quiero escuchar más esta palabra de Esteban. Si bien los judíos no tenían autoridad para matar, sin embargo, lo llevaron y lo mataron, lo apedrearon. Porque en ese momento la autoridad para matar estaba en la mano de los gobernantes romanos. Los judíos no podían matar a ninguna persona, pero ellos lo hicieron. Sin embargo, los judíos no tenían autoridad para matar, sin embargo, lo hicieron sin control, impulsados por sus emociones. Se enojaron y mataron. Por lo tanto, estos versículos además prueban que Saulo, el joven Saulo, estaba en ese lugar. Entonces aquí Lucas quiere remarcar que Saulo estaba junto con ellos, mirando matar, como él diciendo que le dieron el manto a este joven Saulo, significa que estaba liderando. Por lo tanto, Saulo ocupaba una posición de supervisor en ese momento cuando lo mataron y apedrearon a Esteban. Un poco esta es la ilustración de lo que hubiera pasado en ese momento, ¿cierto? Aquí vemos a Esteban viendo el cielo, donde veía a Jesucristo, y la gente agarraban piedras y mataban, apedreaban fuera. Y aquí vemos a este joven Saulo que tiene la túnica de Esteban. Y todo esto es supervisado también por los líderes religiosos, los maestros de la ley. Los líderes religiosos estaban allí viéndolo y estaban de acuerdo que matara a este hereje para ellos, ¿no es cierto? A Esteban, que en realidad era un hombre de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Tal vez hoy día también, cuando uno es lleno del Espíritu Santo de Dios, es también hoy día criticado y perseguido por la gente de este mundo, inclusive por algunas iglesias, ¿no es cierto? Pero es importante llevar la fe, ser lleno del Espíritu Santo, obedecer al Espíritu Santo, hacer la voluntad de Dios, que es Jesucristo. Si salimos a predicar a Jesucristo, estamos haciendo la voluntad del Espíritu Santo y que es la voluntad de nuestro Dios.
¿Y cuál fue la última oración de Esteban? Dice, ¿en qué sentido él tuvo la victoria verdadera? Versículo 59 dice, mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Y la victoria está que el espíritu de Esteban fue recibido por Jesucristo. Fíjense, dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. O sea que el espíritu de Esteban fue recibido por Jesucristo. Ahí está la victoria del creyente. Todo creyente lo que tienen que hacer es que nuestro espíritu en realidad vaya ante nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y esto es lo que le pasó a Esteban. Y además, otra de las cosas que él hizo antes de su muerte es también perdonar a todos sus deudores. Porque no tenemos que llevar cargas de pecado sin perdonar a los que nos ofenden. Jesús también, cuando fue crucificado, él perdonó a todos los que estaban allí crucificando a Jesucristo. Por lo tanto, nosotros debemos no tener enemigos antes de irnos ante Dios. Tenemos que perdonar a todos nuestros deudores, a todos aquellos que nos hicieron daño, a todos aquellos que nos hicieron sufrir. Tenemos que perdonarlo. Ese perdón lo tenemos que hacer confiando en la sangre de Jesucristo. Y esa es la verdadera victoria. Porque el enemigo quiere que nosotros tengamos todavía rencores, que llevemos adentro ese corazón de dolores, ese odio. Bueno, la victoria está en quitarnos de nuestra vida ese odio, ese rencor, ese dolor, quitarnos, limpiarnos completamente con la sangre de Jesús. Allí está la verdadera victoria. El enemigo nos quiere llenar con ese rencor, con esa ira, pero no, nosotros no tenemos ira. Solamente nos eliminamos de todos esos males que el enemigo nos ha dado. Y esa es la verdadera victoria. Entonces, además, Esteban perdonó a sus deudores que lo apedreaban. Amados hermanos, aquí está la verdadera victoria en la vida del creyente. El de obedecer la palabra de Dios. El de no obedecer a los engaños del enemigo, sino ser firmes y fieles a la palabra de Dios, como Esteban, que era un hombre obediente al Espíritu Santo. Además, perdonar a los deudores y arrepentirse, limpiarse su corazón antes de ir a Dios, todos nuestros males que el enemigo nos sembró en nuestro corazón y mente. Y ser libre de pecado, libre de odio, de rencores, libre de heridas, libre de ese fruto del pecado que el enemigo nos sembró en nuestra vida. Y que nuestra vida sea realmente una vida totalmente limpia, pulcra, feliz, gozosa, como la cara de este Esteban, que fue como de un ángel, en medio de la paz profunda e inmensa que el Señor Jesucristo, que vive y reina, nos da a través de su Santo Espíritu. Y esta es la verdadera victoria. No importa, algún día este cuerpo vamos a tener que dejarlo. Más tarde o temprano nosotros morimos. Pero el tema es cómo morir. En medio del rencor, en medio del pecado, o ser libre del pecado y que nuestro espíritu salga de este cuerpo y ser recibido por Jesucristo, libre de todo tipo de pecados, dolores y penas. Bueno, ahí está la verdadera victoria. Amén. Bueno, vamos a leer esta parte, recuerda, donde dice, Esteban era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. La palabra dice eso. No hay otra descripción para Dios acerca del hombre. Por lo tanto, lo que Dios ve no es que Dios ve si una persona tiene mucho dinero o si una persona tiene altos grados de estudio. No. Únicamente Dios ve si nosotros creemos en Jesucristo y tenemos fe en Jesucristo y si somos llenos del Espíritu Santo. Y el verdadero hombre del Espíritu Santo, como Esteban, predica a Jesucristo hasta la muerte, porque ese es el objetivo de nuestra vida. El objetivo de nuestra vida, la Biblia nos dice, es de salir a testificar, ser testigo de Jesucristo, ser predicadores de Jesucristo. Y el tercer punto dice que el verdadero hombre del Espíritu Santo interpreta correctamente la palabra de Dios y su voluntad gracias a Él, gracias al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Por lo tanto, la palabra de Dios fue escrita, fue una obra del Espíritu Santo. ¿Y quién más nos va a enseñar acerca de la palabra de Dios correctamente
sino el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, debemos ser hombres llenos del Espíritu Santo, obedientes al Espíritu Santo. Punto 4 dice, el verdadero hombre del Espíritu Santo no es violento, de ninguna manera es violento. La violencia es algo contrario al Espíritu Santo. Fíjense que los frutos del Espíritu Santo, uno de ellos es la mansedumbre, es la amabilidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, no hay violencia. Violencia no es cosa del Espíritu Santo. Por eso, enojarse emocionalmente, apedrearlo, matarlo, todas esas cosas no es del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es violento. Es amable, es manso. Y el verdadero hombre del Espíritu Santo es compasivo, es paciente y confía en Dios su vida y hasta su muerte. Todo lo deja en la mano de Dios. Por lo tanto, yo no decido mi vida, yo no decido mi muerte. Todo está en la mano de Dios. Yo solo vivo para glorificar a Dios y si hace falta, si Dios me manda a la muerte, también muero para glorificar a Dios. Amén, hermano. Esa es la vida victoriosa del verdadero cristiano, hombre de fe y del Espíritu Santo, como Esteban, que fue realmente un modelo, que fue uno de los primeros mártires que entregó su vida al servicio de Dios. Y este entregar su vida completamente al servicio de Dios es el simbolismo del holocausto que Dios le ha dado al pueblo de Israel. El holocausto en el cual quema totalmente para ser entregado a Dios es el ejemplo claro de este tipo de vida de mártires como Esteban. Y hay muchos, todos los discípulos de Jesucristo, los apóstoles, entregaron su vida para Cristo. Y algún día vamos a morir. Ya que vamos a morir, si morimos para glorificar, testificando a Jesús, ¿qué cosa más podría glorificar a Dios, no? Y todos los apóstoles fueron martirizados y fueron un holocausto verdadero para Dios. Bueno, hoy día no hay tanta persecución aquí en el lugar donde vivimos, gracias a Dios. Vivimos en un lugar donde hay libertad de culto, podemos adorar al Dios que querramos, pero debemos adorar al verdadero y único Dios. No hay otro Dios. Todos son engaños del enemigo. El enemigo nos quiere apartar de Dios a toda costa, engañándonos que nos hace amar más que a Dios. Toda aquella cosa que nos hace amar más que a nuestro Dios, ese es un ídolo. Ese es un engaño. No podemos amar ninguna cosa más que a Dios. Ni mis hijos, ni mi vida. Tenemos que amar a nuestro Dios más que a nuestra vida. ¿No es cierto? Bueno, ese es realmente el verdadero hombre de fe que Dios busca en estos tiempos postreros, en estos tiempos finales donde Jesús está por venir de un momento a otro. Lo que tenemos que ser hombres de fe, pulcros, hombres realmente obedientes al Espíritu Santo. Jesús vendrá pronto y no nos queda mucho tiempo. En este corto tiempo que nos queda tenemos que salir a ganar más almas para Cristo. Para eso Dios nos dio esta palabra, para eso Jesús está con nosotros, para eso el Espíritu Santo está con nosotros. El Padre Dios lo ratifica, está mirándonos. Entonces tenemos que ser ese tipo de hombre de fe y del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para la gloria de Dios. Oremos, hermanos. Padre Santo Celestial, Todopoderoso, glorioso Rey, Creador del universo, amoroso Padre que nos has enviado a nuestro Señor Jesucristo para limpiarnos de todos nuestros pecados, para liberarnos de las manos de este faraón espiritual, de este rey de este mundo espiritual y todos sus ejércitos de demonios, Señor. Nos has liberado a través de esa sangre preciosa de Jesucristo, roja derramada en la cruz de Calvario, Señor. Y gracias por ese amor derramado y por habernos liberado del dominio del enemigo, Señor. Y estamos ante tu presencia en este reino maravilloso, en este lugar donde estamos, Señor, en tu tierra. Pero estamos aquí para obedecer tu palabra, Señor, para hacer tu voluntad. Y sabemos que tu voluntad es creer en Jesucristo, que todo el mundo crea en Jesucristo, que reciba la vida de Jesucristo. Y que nos has llamado primero para transmitir este mensaje a los demás, Señor, como has hecho a través de los discípulos y los apóstoles. Por lo tanto, Señor, gracias por llamarnos como tus hijos y como tus siervos, Señor, como tus apóstoles, tus discípulos de Jesucristo. Gracias por habernos dado esta tarea y esta misión de salir a predicar el Evangelio de Jesucristo a todas naciones, Señor, a todas las naciones, a aquellas personas que nos encontremos. Gracias, Señor, por esta tarea y que el Espíritu Santo nos llene
con este poder y que nos llene de toda sabiduría y la unción para que podamos salir a ganar almas para Cristo, Señor. Utilízanos, Señor. Abre nuestros labios. Danos encuentros con personas sedientas de la palabra. Y haz que nosotros salgamos a predicar esta verdad de Jesucristo que hemos aprendido, Señor, a los demás. Utilízanos y glorifícate, Señor, en nuestra vida y muerte, Señor, que es tuya, Señor, porque nuestra vida es tuya. En el nombre de Jesús, bendice a todos nuestros hermanos, pastores y siervos, Señor, para que no sean engañados y llevados al mundo a través del enemigo, sino que vengan a tus pies, Señor, a tu palabra, a obedecer tus mandamientos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén y amén.